siento tremendamente honrada, Natalia, de tu disposición y de que estés aquí acompañándonos y aportándonos con tu experiencia en estos ya 10 años, entiendo, y más, ¿sí? Viviendo estos procesos. Así que, por favor, la palabra es toda tuya. Muchas gracias por la presentación. Espero estar a la altura de semejante presentación. Veo muchas caras conocidas, Erika, Gaby, Pao, sean y todas las que están conectadas que no conozco. Es un placer estar acá. A mí me encanta divulgar sobre esto. Siempre digo que el trabajo que yo hago nace de una necesidad que yo tuve 10 años atrás y creo que también tocando un poco lo sistémico tiene que ver con generaciones anteriores a mí que llegaron de Italia a Argentina. Yo soy segunda generación nacida en Argentina de una familia de inmigrantes y creo que un poco también poder poner en palabras lo que significa vivir en otro país. Así que creo que todo el trabajo que hago es un pequeño aporte, un humilde aporte a todo lo que significa, todo lo que se nos mueve cuando nos vamos a vivir a otro país. Sobre todo en el caso de mi migración y supongo que también en el caso de ustedes, cuando son migraciones elegidas, ¿no? La migración de mis antepasados no fueron una migración elegida, sino que fue un contexto, ¿no? de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa cuando el duelo es por elección? Les voy a compartir pantalla y vamos a empezar con esta charla que tengo preparada para que hablemos un poquito de el duelo Sí. migratorio. Algunas consideraciones solo para poder permitir, ¿cierto? Que Natalia no pierde el hilo, aunque eso es algo más mío que de Natalia, debo decirlo, eh, pero que puedan ir anotando en el chat, ¿cierto? Algunas consultas, Natalia las puede ir mirando y a lo mejor respondiendo ahí, ¿sí? Eh, y al final vamos a dejar, ¿cierto? Un espacio para poder compartir, comentar, lo que sea. Yo hoy día partí muy en tropel, Natalia, y me ¿Muy qué? presenté muy en tropel, así como Ah, caballo. Ni me presenté nada, era tanta mi emoción. Bueno, para los que no me conocen, para las que no me conocen, mi nombre es Vania Jutronich, soy descendiente croata, nacionalizada croata ya, viviendo en Croacia voy a cumplir 3 años y este es un proyecto que surge por la oficina que es financiado por la Oficina Estatal para Croatas fuera de Croacia, eh, con el objetivo entonces de generar la permanencia y la integración aquí en Croacia. Eso, ahora sí, Natalia, todo muchas tuyo. gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Migrar, esto lo dice José Bachotegui, que es un psiquiatra y quien a él le debemos el gran trabajo sobre el duelo migratorio. Para los que entiendan un poco de psicología, él toma muchos conceptos de la psicología, del duelo, de estrés, y los modifica todo lo que es el proceso migratorio. No los modifica, sino que los amplía, ¿no? Lo contextualiza en lo que es un concepto, un contexto migratorio. Y él dice que migrar es un cambio vital no exento de tensiones. Y esto vamos a ver más adelante que una de las grandes cuestiones que tenemos con los duelos por elección, como lo es una migración elegida, es que, y acá ya arranco, me adelanto a uno de los mitos, es que como lo elegimos no debería haber duelo. Como esto yo lo elijo y seguramente todos migramos para estar mejor, no debería haber tensión, no deberíamos pasarla mal, o otra de las cosas que nos puede suceder es tratarnos a nosotros como objetos, ¿no? Y pretender que estos cambios que hacemos, ¿no? De un país a otro, de una ciudad a otro, no nos afecten. ¿De qué habla? Voy a contextualizar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de duelo y después nos vamos a meter de lleno en lo que es el duelo migratorio, para que la gente que no sepa muy bien de lo que es el duelo, porque
En sí, la palabra duelo es una palabra dura, difícil, ¿no? Mucha gente con la que yo trabajo, que por ejemplo me piden entrevistas, me dicen, mira, quiero trabajar sobre mi migración, pero yo no estoy en duelo, ¿no? Eh, y pensemos que podemos hablar también de reto migratorio. Duelo y reto tienen la misma acepción en español, ¿no? Podemos hablar de reto migratorio. Pero pensemos que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de duelo? Duelo viene del latín dolo, que quiere decir tallar a piedra. A mí me parece interesante esta forma de hablar del duelo, porque estamos hablando de que es un trabajo. Vivir en otro país es un trabajo. Poder encontrar un equilibrio en este lugar al que nosotros nos vamos a vivir es un trabajo y supone muchos desafíos. Es decir, yo acá pongo que todo cambio vital supone una parte de duelo. ¿Por qué? Porque para poder migrar necesitamos perder. Es decir, es una danza entre el perder y el ganar, el perder y el ganar. Y el trabajo que hacemos por nuestras migraciones tiene que ver en gran medida en poder mirar con amor aquello que perdimos y también poder recibir aquello que vamos ganando en el país de acogida, aquello que sí va sucediendo en el país de acogida. Pero sí podemos decir que es un trabajo. Las pérdidas generan dolor y el trabajo sobre elaborar esas pérdidas es lo que llamamos el duelo migratorio. Yo voy a hablar específicamente de duelo migratorio, ¿sí? Esto también lo podemos llevar a otros tipos de duelos, que ahora vamos a ver la diferencia entre otros tipos de duelos y el duelo migratorio. Un segundito que voy a tomar. Y el duelo a veces duele. Es decir, no a todos los migrantes nos va a doler lo mismo, no a todos los migrantes vamos a transitar el duelo de la misma manera, no todos vamos a elaborar las mismas pérdidas. Sí hay pérdidas que podríamos decir compartimos, pero por ejemplo, la tierra, la cultura, ya lo vamos a ver más adelante, pero no todos vamos a duelar de la misma manera ni lo mismo. Y esto es interesante porque muchas veces como migrantes tendemos a comparar nuestras migraciones, ¿no? Miramos a, por ejemplo, uy, mira, Natalia hace 10 años, 11 años que vive en otro país. Bueno, no, a ella ya esto no le pasa o esto lo superó así, entonces yo tengo que tratar de transitar el mismo camino. Y muchas veces no es así, porque lo que se pone en juego cuando nosotros llegamos a un país que no es el nuestro es nuestra propia historia. Cada uno va a migrar con su propia historia. Y si nos vamos todavía un poco más para atrás, migramos no solo con nuestra historia, sino con la historia de nuestros antepasados también. Em, Como les dije, de lo que vamos a hablar acá es el duelo migratorio. ¿Qué significa el duelo migratorio? Es el conjunto de pérdidas que atraviesa una persona que se va a vivir a otro país. Es un conjunto de pérdidas. Pero siempre perdemos algo, siempre perdemos algo. No existe un migrante que no haya perdido algo. Achotei, que es este psiquiatra que él acuñó el término de duelo migratorio, él dice que son 7 las cosas, que 7 áreas, ¿no?, que nosotros perdemos, pero sabemos que pueden haber muchas más, muchas más. ¿Y qué es eso que precipita el duelo? ¿Por qué transitamos un duelo con estas pérdidas? Porque en algún momento aquello que duelamos cuando nos vamos a vivir a otro país fue indispensable para nuestro equilibrio. Y acá es donde podemos ver que no duelamos todo. Yo no duelo, por ejemplo, que hacía las compras en un supermercado de la esquina de mi casa y que conocía, no, porque eso tal vez no representaba un equilibrio emocional para mí. Es decir, acá cada uno va a duelar cosas distintas, va a duelar parte de su historia también. Él dice que son 7 las pérdidas que atravesamos los migrantes. La lengua, y esto también muchas veces pasa con migrantes que se van a vivir a España o a países donde se habla la misma lengua, y también hay una pérdida de lengua en los países donde
se habla la misma lengua, pero no es la misma. No sé si alguien de acá vive en España, es argentino, vive en España o habla español y se fue a vivir a España. El español de Argentina y el español de España son muy distintos. Entonces, ahí también hay una pérdida de la lengua. Baña y yo, por ejemplo, tuvimos una pérdida de nuestra lengua más abrupta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo si tengo que interactuar con el mundo de la afuera, yo tengo que dejar de hablar mi idioma, que es el español. Y esto tiene muchos desafíos emocionales. ¿Por qué? Porque por lo general nuestras emociones son en nuestra lengua materna. Nosotros, nuestro mundo emocional viene por nuestra lengua materna. Eh, yo una vez acá en Brasil intenté hacer terapia en portugués y si bien no pude hacerlo, no era lo mismo que hacerlo en mi lengua materna. Es decir, hay una pérdida del mundo emocional en nuestro idioma que cuando tenemos que hablar en otra lengua hay un recorte. La cultura, y la cultura engloba muchísimas cosas, prácticas sociales, la comida, la música, la tierra, por ejemplo, que tiene que ver con la geografía. Yo pasé de un país donde hay 4 estaciones a un país donde hay 2 estaciones nada más. Acá en Río de Janeiro se dice que nosotros tenemos 2 estaciones, verano e infierno. Infierno es el verano, verano es el resto del año, ¿sí? Y eso, para mí, fue un cambio muy duro de transitar, porque no había un corte. Cada estación nos pide cosas distintas, ¿no? El invierno nos pide que nos metamos un poquito más para adentro, la primavera que salgamos más para afuera, y acá en Brasil es verano eterno. El estatus social, ¿no? Los que tenemos que renunciar a un trabajo o los que dejamos cargos importantes o no importantes en empresas, el grupo de pertenencia también. No, esto se ve con mucha sutileza, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro país de origen éramos propietarios del hogar, ¿no? No teníamos que alquilar y demás, y de pronto en el país de acogida tenemos que salir a alquilar y tal vez nunca en nuestra vida alquilamos una casa. Y los riesgos físicos, que esto tiene que ver con las posibles, a ver cómo lo digo, las posibles discriminaciones que transitemos por ser migrantes. Y esto pasa, lamentablemente esto pasa. O, por ejemplo, por ser mujer en distintas culturas, ¿no? No es lo mismo migrar siendo mujer acá en Río de Janeiro que emigrar siendo mujer a Emiratos Árabes. Es distinto. ¿Cómo venimos hasta acá? A mí me gusta preguntar cómo venimos hasta acá, porque yo me embalo, pero quiero ver, ¿venimos bien? Ok. Ahí veo que Pau está tomando mate, eso tiene que ver con la cultura. Yo he llegado, Noelia también, yo he llegado por no tener yerba. Baña, vos sabés lo que es mate, ¿no? Y absolutamente Ok. no, y quería comentar que mis compañeros argentinos acá mueren, mueren por un mate, o sea, lo consiguen y todo. De hecho, hace un par de meses atrás, porque en general el argentino es muy colaborativo, ¿sí? Hicieron una mateada. Entonces, imagínate lo que significa conseguir el Claro. mate, partirlo. O sea, yo encuentro que eso que es una generosidad, pero supina. Claro, yo he llegado acá en Brasil a acercar la yerba al sol, porque me quedé sin yerba y secaba la yerba al sol y digo, qué fuerte todo esto, qué fuerte. Bueno, hay 3 características de, el duelo que vamos a ver que hay una característica que lo va a hacer duradero durante la vida del migrante. Es parcial. ¿Por qué es parcial? Porque es un duelo por separación, no es un duelo por desaparición. Cuando nosotros perdemos a alguien, esa persona desaparece de nuestra vida, nunca más la volvemos a ver, ¿no? Yo perdí a mi papá, nunca más voy a volver a ver a mi papá. En el tipo de duelo que transitamos los migrantes es un duelo parcial. ¿Por qué? Porque de eso que nos separamos, eso sigue estando, el objeto sigue estando, el país sigue estando, mi cultura sigue estando,
mi familia sigue estando, mis amigos siguen estando, y sobre todo en la globalización del mundo actual, nosotros seguimos en contacto con eso que duelamos. Por eso es un poco más difícil de elaborar, perdón, porque estamos todo el tiempo en contacto con eso que estamos duelando. No duelamos todo el tiempo, claro que no. Si no, acá estaríamos hablando, que lo vamos a ver más adelante, de algo un poco más patológico. ¿Sí? El duelo migratorio, esto se los voy a aclarar ahora antes de que me olvide. El duelo migratorio no es una patología. ¿Puede tener riesgo en la salud mental? Sí, va a depender de qué tipo de duelo estemos hablando. Hay duelo simple, complejo y extremo. El duelo extremo son duelos que, bueno, tiene que ver con cómo es la persona, cómo es la llegada de la persona al país de acogida, qué tipo de migración tiene, ¿no? No es lo mismo emigrar en un avión y llegar al país de acogida en un avión que emigrar en una patera, ¿no? Llegar y tener trabajo, llegar y no tener trabajo, no tener vivienda, ser discriminado socialmente, tener documentación o no tener documentación, la historia de cada uno, es decir, la vulnerabilidad previa antes de emigrar. Pero el duelo en sí, el duelo migratorio no es algo patológico. ¿Que trae riesgos para la salud mental? Sí, trae riesgos para la salud mental, va a depender de cada caso, ¿sí? Es un duelo múltiple. ¿Por qué? Por lo que vimos antes. Son varias las áreas que duelamos cuando nos vamos a vivir a otro país. Son varias estas pérdidas que transitamos. Y además hay algo que lo hace muy interesante y un poco desafiante también, un poco bastante desafiante, que estas pérdidas son al mismo tiempo. Por eso es algo que trae mucho estrés, sobre todo en la primera etapa del migrante. Cuando el migrante llega al país de acogida, suele ser los primeros 2 años de mucho estrés, porque todo esto se pone en juego en tiempo real al mismo tiempo. No es que yo llego y hago contacto, por ejemplo, con el país de acogida y me doy cuenta que, no sé, no, por ejemplo, voy a hablar de mí. Tengo que hablar portugués. No, tengo que hablar portugués. Tengo que aprender que acá hay otro ritmo de vida, que el clima es hostil, que, en fin, que la cultura se maneja así. Es todo en tiempo real. Por eso, la elaboración del duelo migratorio tiene que ver con la reconstrucción del equilibrio de la persona en el país de acogida. Necesitamos volver a encontrar un equilibrio, equilibrio que se rompe cuando dejamos nuestro país de origen en el país de acogida. Esta es la parte un poquito más difícil porque el duelo migratorio es un duelo recurrente. Es decir, vamos a duelar, por ejemplo, yo hace 11 años que vivo acá en Río de Janeiro. ¿Hace 11 años que estoy duelando? No. Si no, estaríamos hablando de lo que decía Freud, un poco la melancolía. Pero sí, hay momentos, hay hechos, hay cosas que suceden en mi país de origen que tocan la herida del duelo migratorio. Entonces, eso lo hace recurrente. Muchas veces me dicen, eh, y esto es una pregunta que me han hecho varias veces, que no tiene que ver con un evento negativo que toque la recurrencia del duelo migratorio. Tal vez se casa mi hermana en el país de origen y yo no puedo viajar por X motivo. Y eso va a tocar la herida de la distancia, ¿no? Eso va a tocar la recurrencia del duelo migratorio. Y voy a decir, pucha, mi hermana se casa o no importa quién, y yo no voy a poder estar. Es decir, no es simplemente los eventos negativos, ¿no? Tal vez también sucede con eventos positivos que suceden en nuestro país de origen y nosotros no podemos estar. O, por ejemplo, lo que pasó, esto lo viví, a mí me encanta hablar de estos temas porque año a año, con lo que va pasando socialmente, yo voy aprendiendo más y más y más y más y más y más. Cuando fue el Mundial ¿fue el año pasado el Mundial? Ay, se me fue el año pasado el Mundial, ¿no? Que ganó 2022, a fines 2022. de diciembre.
2022, si mal No no me puedo recuerdo. acordar, no me puedo Bueno, acordar. se Sí, jugó Argentina-Croacia y aquí quedó la tole tole. exacto. Bueno, que Argentina salió campeón del mundo durante lo que fue el Mundial y donde se veía que Argentina iba avanzando de etapa a etapa, ¿no? Y que había una gran posibilidad, después de 32 años, de poder ganar el Mundial. Muchas de las personas con las que yo trabajo se replanteaban volver a Argentina y se lo replanteaban de verdad, de volver a Argentina. Claro, había algo que estaba sucediendo culturalmente en el país. Después, una cosa es plantearlo y otra cosa es llevar a cabo lo que significa un plan migratorio de retorno, ¿sí? Pero mucha gente se decía, claro, esto yo acá en el país de acogida, esto no lo tengo. Y no era gente que vivía tal vez hace 6 meses en el país de acogida, gente que vivía hace muchos años, ¿no? Esta es la recurrencia del duelo migratorio. Ahí están escribiendo en el chat, quiero chusmear a ver qué dicen. Buenas, soy Mateo de Neuquén. No estar festejando. Exacto, Gaby, exacto, exacto. Mejor ejemplo no me podías dar para poder hablar de la recurrencia del duelo migratorio. Bien, ahí se me fue. Vamos a seguir. ¿Quiénes transitan el duelo migratorio? Esto es interesante porque hay mucho desconocimiento sobre este tema. Son tres los grupos que transitamos el duelo migratorio. Lógicamente no lo vamos a transitar de la misma manera. Los que emigramos transitamos, por supuesto, el duelo migratorio. Los que se quedan en el país de origen también transitan el duelo migratorio. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que buscar un nuevo equilibrio con nuestra ausencia. Padres que se quedan sin los hijos, o sea, se separan de sus hijos, abuelos que se separan de los nietos, em, mi madre que se quedó en Argentina sin su hija, que soy yo. Es decir, todos debemos encontrar un nuevo equilibrio en estos movimientos. Y los autóctonos. Esto es algo bien interesante porque muchas veces no se toma en perspectiva. En el posgrado que estoy haciendo de salud mental y migración, mostraban el caso de un ciudadano de España, no me acuerdo ahora la ciudad, que decía, yo necesito, como ciudadano español, yo necesito que alguien me hable de lo que está sucediendo en mi barrio. Y él decía, yo salgo a la vereda y escucho que hablan un español que no es el mío, que hablan africano, que hablan inglés, que hablan italiano. Es decir, dejo de escuchar mi propio idioma, que esto está pasando en Estados Unidos. Hay lugares de Estados Unidos donde se está dejando de hablar inglés, donde es tan grande la migración, el movimiento migratorio que hay de hispanohablantes, que se está perdiendo la lengua materna. Esto es bien interesante verlo como fenómeno. ¿Sí? Porque muchas veces ponemos tanto el foco en nosotros como migrantes, porque somos, claro, los que estamos expuestos a los estresores y a intentar encontrar un equilibrio en el país de acogida, que a veces nos olvidamos, ¿no? Que los que se quedan en nuestro país de origen o mismo los autóctonos también son tocados por estos movimientos migratorios. Esto lo voy a pasar, si quieren después se lo paso, pues son características más generales del duelo migratorio. Bien, ¿de qué va a depender entonces la elaboración de este duelo? Un poco lo hablamos antes, ¿no? De la historia de cada persona, de las condiciones externas e internas de la migración. Externas tienen que ver el proyecto migratorio, emigro con trabajo, sin trabajo, con documentación, sin documentación. Tengo un norte claro, es decir, sé para qué voy a emigrar, sé cuál es mi objetivo, sé cuál es mi para qué, cuál es el sentido de mi migración. Las condiciones internas, es decir, el mundo emocional de la persona, la vulnerabilidad, la historia, su relación con sus estados emocionales, lo que yo pude ver en todos estos años de acompañar a tanta gente y sobre todo en mi proceso migratorio, es un gran aprendizaje emocional. Hay que aprender a lidiar con mucha ambigüedad, con por momentos estar triste, por momentos estar alegre, por momentos sentir culpa. Es decir,
yo lo llamo el cóctel emocional del migrante. Son muchas emociones con las que tenemos que transitar. De los recursos que tenga y cuán abierto esté a aprender y cuán abierto esté al cambio. Para mí, una adaptación a un país está muy, muy relacionada con cuán abierto esté el migrante al cambio. Hay mucha gente que emigra con su modelo, ¿no? Con su modelo mental, con su cultura, e intenta imponerla en el país de acogida. Eso está directo al fracaso, directamente. Es un camino, es la antesala del fracaso, porque de verdad que no pasa por, acá me voy a meter en otra cosa, pero voy a hacerlo chiquitito así no me extiendo. La adaptación a un país no pasa por mimetizarme con la cultura, sino de poder integrar lo que sí puedo tomar de esa cultura, pero no dejar de lado mi cultura. Y del significado que tenga aquello que pierde. Es decir, esto que yo les decía antes, no vamos a duelar todo y eso que duelamos no va a tener el mismo significado. Y también tiene que ver mucho con los niveles de apego, más desde un aspecto psicológico. ¿Por qué es importante elaborar el duelo para poder adaptarnos? Para poder adaptarnos, para poder encontrar un buen lugar en el país de acogida, para que el duelo migratorio no se coma los beneficios de la migración. Es decir, el duelo migratorio es una parte de la migración, pero no es todo. Hay un momento, y es muy fuerte ese momento, y yo lo sentí, hay un momento donde la migración para el migrante deja de ser un tema. Dejamos de pensar que somos, ¿cómo les puedo decir? Que tenemos esa etiqueta del migrante. A mí me pasó. ¿Pero por qué? Porque elaboré mi duelo migratorio. Si bien lo sigo transitando, porque el duelo migratorio durará en la vida del migrante hasta que el migrante retorne a su país de origen. Es decir, mientras el migrante viva en el país de acogida, transitará un duelo migratorio. De vuelta, acá no lo piensen si alguien, sé que ahí está Maru, que es psicóloga, no tiene que ver con el concepto de duelo, ¿no? La psicología, porque es verdad que nadie puede estar duelando todo el tiempo, ¿no? Sería algo patológico, pero sí es algo que está y va a ser recurrente, ¿sí? Para que no se enquisten, por supuesto, nuestras emociones, para que ese duelo no se enquiste y también para poder cerrar ciclos, para poder elaborar estas pérdidas y poder abrirnos a lo que ese país de acogida tiene para nosotros. Quienes han pasado por varios países, eh, siempre yo les digo, bueno, ¿qué te ha aportado, no? Cada país. Cada país te enseña algo, cada país te aporta algo, em, cada país te desafía en algo. Entonces es interesante poder mirarlo así como un movimiento que amplía y no que separa, ¿no? No es o mi cultura o la cultura del país de acogida, es mi cultura y la cultura del país de acogida. Acá nos metemos en la parte específica de la charla de hoy, que son los mitos, que esto un poquito yo se los dije al inicio. Suponer que si es elegido no debería haber duelo. Esto que yo les dije al inicio también, que mucha gente me dice, mira, quiero trabajar sobre mi proceso migratorio, pero no estoy en duelo, ¿no? Porque a veces asociamos el duelo con algo, que esto también tiene que ver con un mito, con algo de sufrimiento, con algo de padecimiento, ¿no? Con algo de realmente hasta de depresión, ¿sí? Eh, y pensemos que un cambio supone un duelo, y más un cambio tan grande como el que hacemos cuando nos vamos a vivir a otro país, supone una pérdida y supone también un duelo. Esto ya se los dije recién, ¿no? Que el duelo migratorio tiene que tener sufrimiento o padecimiento, ¿no? O que, no sé, necesitamos entrar en áreas más profundas de la persona, no necesariamente. Como les dije antes, hay duelos simples, hay duelos complicados y sí hay duelos extremos. Esto también es un mito de que el duelo debería de durar aproximadamente un año. A mí me gusta jugar con los conceptos de el tiempo Kairos y el tiempo Cronos.
Pensar que el duelo debe durar aproximadamente un año es pensarlo cronológicamente, con el tiempo cronos, que es el tiempo que nosotros usamos para poder vivir en este mundo. Acá en Río de Janeiro son las 12:12 del mediodía y en Croacia son las 5:12 de la tarde. Eh, Eso es cronología, pero después está el tiempo kairos, que es el tiempo interno de cada persona y lo que la persona va pudiendo hacer en ese año cronológico. Y acá va a depender mucho de la experiencia migratoria, de cómo es esa llegada al país de origen, al país de acogida de esa persona. Entonces, pensarlo cronológicamente y decir que al año tenemos que estar así o asá, eso muchas veces confunde a los migrantes, ¿sí? Es decir, hay que preguntar, bueno, pero ¿qué pasó en ese año? ¿No? Una vez una clienta a mí me dijo, Yo no puedo regresar a mi país de origen antes del año". Ah, le dije yo, ¿y cómo lo sabes? ¿Dónde lo escuchaste eso? No, lo leí en TikTok, caso real, ¿eh? Digo, ajá, ¿y el fundamento? No, porque dicen que cada historia es única. Cada historia es única. Calidad, esta es otra que también sucede mucho en los duelos por elección. Calidad de vida anula el duelo migratorio. Claro que si yo llego al país de acogida y encuentro un buen trabajo y me siento a gusto con la cultura y tengo un lugar lindo para vivir, claro que va a facilitar muchísimo el tránsito del duelo migratorio, pero no lo exime, no lo exime. Facilita sí, pero no lo anula. Este es otro mito, que debemos reemplazar aquello que duelamos, aquello que perdimos. No va a pasar. ¿Cómo reemplazamos a nuestros padres, a nuestros amigos? ¿Sí? Y esto muchas veces confunde porque muchos salimos a buscar, por ejemplo, afecto, a buscar amigos en nuestro país de acogida, intentando reemplazar el grupo social que teníamos en nuestro país de origen. Y no va a suceder porque estamos hablando de otra cultura. Los argentinos somos muy distintos a, por ejemplo, los brasileros, o los chilenos son muy distintos a los croatas. Es decir, acá cuanto más abiertos y más flexibles seamos ante el poder tomar lo que sí hay en ese país de acogida, mejor va a ser el tránsito de este duelo migratorio. Y todo esto suena fácil, pero no es fácil, es un proceso. ¿Por qué? Porque la cultura funciona como un filtro para nosotros. Hay otro mito que dice que emigramos vacíos. ¿No? Que tenemos que empezar de cero. Bueno, eso es un mito, no emigramos vacíos, emigramos bastante llenos. Sería más fácil si emigrásemos vacíos. ¿Por qué? Porque podemos adaptarnos mucho mejor a lo que la cultura del país de acogida tiene para ofrecernos. Yo emigro y emigro con lo que yo pienso del mundo, cómo yo miro al mundo, lo que pienso de las relaciones, es decir, con mi historia, con mi cultura. Entonces, no emigramos y arrancamos de cero, arrancamos de nuevo, pero no de cero. Eh, Regresar al país de origen es un fracaso, es otro mito, porque pensémoslo así, emigrar tampoco es un éxito. Emigrar es un trabajo. Irte a vivir a otro país supone un trabajo que nos desafía en múltiples niveles. ¿Sí? Entonces, el regreso al país de origen no se tiene que ver como un fracaso. De hecho, Achotegui, el psiquiatra que les comenté que acuña el término de duelo migratorio, él dice que el migrante nunca vuelve a su país de origen, va, él le cambia el verbo. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo. El migrante ya no es el mismo, el país de origen ya no es el mismo. Es decir, hay tanto cambio, tanta transformación, sobre todo en el migrante, que nunca es un volver a algo conocido, es un ir. Este es otro mito, extrañar y sentir tristeza significa que queremos volver a nuestro país de origen, ¿no? Bueno, y esto también muchas veces viene de una bajada social, ¿no? Bueno, si extrañas tanto, si te está costando tanto, volvé, ¿no? Y no necesariamente es así.
Yo hace 11 años que vivo en este país. ¿Extraño? Sí, claro. ¿Me quiero volver por extrañar? Hubo momentos que sí, pero no. Es decir, que yo extrañe no significa que quiera iniciar el proceso de retorno a mi país de origen. Que yo extrañe es una condición muy humana, porque me estoy separando de algo que yo amo. ¿Cómo no voy a extrañar? ¿No? Muchas veces cuando empiezo a trabajar con personas, ¿no? En las primeras sesiones con migrantes me dicen, no, es que mi problema es que extraño. Y yo siempre hago silencio y le digo, ¿y? No, bueno, y que extraño y que no debería extrañar, porque, no, claro que vas a extrañar. Ahora, hay que ver cómo uno se relaciona con eso, con el extrañar, con el sentir la tristeza, porque pensémoslo como emoción, esto tiene que durar un tiempo, pero después tenemos que poder encontrar un equilibrio y empezar a transitar esas emociones, ¿no? De extrañar o de vuelta. Piensen que la recurrencia del duelo migratorio va a tocar el tema de la tristeza, va a tocar la sensación de, uy, pucha, me encantaría estar con mi familia. Este es otro mito, que emigrar tiene que ser un compromiso irrevocable, ¿no? El que se va a un país extranjero y dice, yo nunca más vuelvo a mi país de origen, ¿no? Es como migro y migro para siempre. No, no, es sano poder pensarnos en que son movimientos donde, sobre todo en migraciones elegidas, que lo podemos decidir, ¿no? Que podemos tener, somos libres de poder elegir si volvemos, si nos movemos, porque si no es muy difícil. Imagínense a alguien que, eh, no sé, migra a un país X, no consigue trabajo, no se adapta a la cultura, se siente tremendamente solo y tiene este concepto de que, bueno, como emigré ya es un compromiso irrevocable. ¿Hacia dónde lo va a llevar esa realidad de esa persona, ¿no? Este es otro mito que debemos transitarlo solos y no hablar de lo que nos sucede. Esto nos sucede muchísimo como migrantes que, bueno, como yo lo elegí, como yo elijo estar en este país, no le voy a contar a mi familia o a mis amigos del país de origen que no la estoy pasando bien, que tal vez el país el que decidí emigrar no cumple con las expectativas que yo tenía, que tal vez me siento solo, que tal vez hasta pienso en volver o que no consigo trabajo. Muchas veces estos duelos por elección suelen ser duelos muy solitarios, ¿no? Porque hay poco, primero, a veces nos sucede como migrantes, ¿no? De que es tan difícil a veces ponerle nombre a lo que nos está pasando, que a veces ni siquiera se lo podemos contar a un otro, ¿no? Y además arranca todo este tema de, bueno, no los voy a preocupar. ¿Cómo les voy a decir que, no sé, los domingos para los que venimos de una cultura de Argentina suelen ser días muy bisagra en una migración, porque es el día de donde nos reunimos con la familia y demás. Entonces, hay mucho silencio, ¿no? En estos procesos migratorios, no en todos, pero en algunos, que yo siempre digo, bueno, ¿a dónde van esos silencios, ¿no? ¿A dónde van todo eso que nos callamos como migrantes? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Hace bastante que estoy hablando, ¿eh? Ya queda poquito, ya queda poquito. Venimos bien, esperen que voy a hacer un repaso. Ahí, Pau se está estirando, está abriendo el pecho, Pau. A ver, ok. Ah, Maru está tomando mate. Ok, seguimos. ¿Qué no ayuda? ¿Qué no ayuda en un proceso migratorio? Suponer que no debería haber duelo, esto es lo que venimos hablando desde el inicio de la charla. Mecanismos de evitación, evitar hacer contacto con eso que nos duele. Muchas veces nos da miedo entrar en el mundo emocional y sobre todo cuando estamos, yo lo he visto en muchísimos casos y además en el mío propio de que es tanto el cóctel emocional que tenemos adentro que buscamos actividades de la afuera, pero buscamos actividades de la afuera con la función de tapar eso que nos pasa.
y funciona como un mecanismo de querer meter una pelota abajo del agua. Cuando queremos meter una pelota abajo del agua tenemos que hacer mucha fuerza, pero después cuando dejamos de hacer fuerza la pelota sale eyectada, ¿no? Entonces los mecanismos de evitación no ayudan, no ayudan en el tránsito del duelo migratorio. Suponer que tiene que tener un tiempo determinado, lo que hablamos antes. Lógicamente acá hay que entrar en la... Yo intento generalizar, pero sabemos que no se puede generalizar porque no existe la migración en sí, existe el migrante y su historia. ¿Sí? Si hay una persona que emigró hace 20 años a un país y mm, sigue, ¿no? Con ciertas cosas que tienen que ver de los primeros momentos de la migración, bueno, ahí sí podríamos pensar que hay un duelo congelado, que hay algo que no se elaboró, que necesita meterse en aspectos, ¿no? De su historia que quizás no tengan que ver con la migración, porque la migración va a tocar muchos aspectos de nuestra historia, ¿sí? ¿Cree que hay que soltar el país de origen o escoger entre un país y el otro? Esto también es un mito, ¿no? Eh, y, y es más, la otra vez me pasaron el print de pantalla de un consejo que le daba a alguien a otro y le decía, vos tenés que soltar tu país de origen. Y estamos hablando de que no vamos a poder soltar nuestro país de origen por algo muy simple, por ahí nos vino la vida. Por ahí nos vino la vida, ahí está nuestro mundo de la infancia, ahí se constituyó nuestro mundo emocional, de ahí venimos nosotros. ¿Por qué deberíamos soltar nuestro país de origen? ¿O por qué tenemos que elegir? ¿No? A mí me causaba mucha gracia porque me decían, ay, pareces una brasilera más. Y le digo, me lo tomo como un piropo, porque eso significa que los esfuerzos que yo hice por adaptarme a esta, además con un mate en la mano, ¿no? Es como decir, pareces una brasilera más tomando mate. Sí, porque no elijo entre Argentina o Brasil. Soy de Argentina y también soy de Brasil. Porque por Argentina me vino la vida, pero en Brasil yo la continúo. Y si me pongo un poco más de mis ancestros, Argentina fue el país que le permitió a mis ancestros continuar con la vida. Es decir, esto tiene que ver un poco con lo sistémico, ¿no? Es decir, por dónde hay fuerza? ¿Por dónde llega la vida? Comparación con otros migrantes, esto sucede todo el tiempo y hay que intentar no entrar ahí. De verdad que hay que intentar no entrar ahí. Y otro mito es desesperarse y querer acelerar. Otro mito no, otra cosa que nos ayuda es querer desesperarse y querer acelerar etapas. No se puede elaborar un duelo migratorio con fuerza. Es decir, poniéndole, bueno, voy a hacer esto rápido y voy al psicólogo y voy al coach y además medito. No, no vamos a poder acelerar etapas. Cada migrante tendrá su tiempo, no cronológico, su tiempo kairos. ¿Qué ayuda? Mirar con gratitud y honrar lo que se duela. La psicoeducación emocional de propia y del entorno, es decir, yo aprendí que yo tengo que defender mi proceso migratorio, es decir, yo no dejo que nadie opine de lo que significa vivir en otro país. Y se los digo con una mano en el corazón y no desde un lugar de omnipotencia, sino desde un lugar de cuidar mi salud mental y mis estados emocionales. No dejo que todo el mundo se intrometa en mis decisiones ni en mi proceso migratorio. No esto que me dicen, bueno, vos pareces una carioca. Sí, parezco una carioca más. Acá los que vivimos en Río de Janeiro se nos dicen carioca. Eh, Algo que ayuda mucho, pensar el proceso migratorio fragmentado, un día a la vez. Hoy es hoy y hoy no es siempre. Crear refugios internos, es decir, armarse un kit interno de, bueno, a ver qué me ayuda a mí cuando transito, no sé, emociones muy fuertes, me ayuda a salir a la naturaleza, me ayuda a hacer deporte, me ayuda a contarlo, me ayuda a meditar, reconectar con el norte. Para mí esto es, si les pudiera decir de todo esto, ¿qué es lo que más ayuda para mí en mi experiencia? Tener el norte claro. ¿Para qué migré? ¿Para qué me fui a ese país? ¿Para qué estoy transitando lo que estoy transitando? Es decir, quien tiene un para qué va a encontrar un cómo, decía Nietzsche. Foco en lo que sí se puede. Esto también es interesante. Muchas veces cuando estamos atravesados por estas pérdidas
por el estrés, por los desafíos, no nos damos cuenta de lo que sí nos va sucediendo en el país de acogida, de lo que sí se va logrando, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar un momento en el que de verdad, se van a reír con lo que les voy a decir, pero fue un hito en mi migración. Llamé por teléfono, les estoy hablando hace 10 años, no existían las aplicaciones en el celular como existen hoy. Llamé por teléfono a una pizzería. No solo me entendió que quería una pizza, me entendió el gusto, el sabor de la pizza que yo quería y recibí la pizza de ese sabor. Nunca antes me había pasado. Hablaba a la pizzería, como se daban cuenta que yo no era nativa, me cortaban, o a veces yo pedía de un sabor y me venía de un sabor random, es decir, no me entendían lo que yo quería pedir. El momento en el que yo pido una pizza y me llega el sabor de esa pizza, dije, wow, son pequeños logros que uno va teniendo en el país de acogida. ¿Se supera el duelo? Gran pregunta, gran. A mí el verbo superar no me gusta para el duelo, porque no es que hay que superarlo, no es una etapa que hay que pasarla, ¿sí? Como si fuese un juego de videojuegos, perdón. Si hablamos de duelo, deberíamos cambiarlo por elaborar o transitar, ¿sí? Porque el duelo no es un estado, sino que es un proceso, ¿sí? No es algo que tenemos que vencer. Para mí lo que me da la pauta de que un duelo ha sido elaborado, ¿no? De que un duelo migratorio ha sido elaborado es cómo la persona ve lo que pasó, cuánta aceptación hay en eso que pasó. No pasa por no llorar, no pasa por no extrañar, sino por la aceptación del proceso tal cual como fue, ¿no? Acá yo pongo cuando construye en su interior ventanas de tolerancia sanas en relación a aquello que perdió al emigrar. Sé que es complejo, pero bueno, estamos en una charla, intento pasarle lo más, lo más fácil posible todo esto que fui. Piensen que esto es la elaboración de 10 años de trabajo. Si esta charla yo la doy de acá a 10 años más, seguramente va a ser muy diferente. Reflexiones finales, el duelo es un proceso que hacemos para poder adaptarnos a un nuevo país, por eso es importante elaborarlo. Nos permite ir cerrando etapas, esto lo dijimos antes, si no lo elaboramos puede comerse los beneficios de la migración. Piensen que el duelo migratorio es una parte de la migración. El duelo nos permite reequilibrarnos emocionalmente y es el mecanismo psíquico que hacemos para construir una nueva realidad. Si hablamos de que estamos transitando un duelo, estamos hablando de que estamos haciendo esfuerzos por adaptarnos a esa nueva realidad. Y el duelo migratorio nos transforma, o para bien o para mal, pero nos transforma. Y para cerrar esta frase que a mí me encanta, me la inventé yo misma, porque hay muchas frases que dicen, no soy ni de aquí ni de allá. Para mí es una frase que no tiene fuerza para el migrante. El migrante es de aquí y de allá, sino que estamos pensando en movimientos que unan y no movimientos que separen, ¿no? Entonces, para mí en un corazón caben mucho más que dos países. Esta es la presentación que tenía preparada para hoy. Voy a dejar de compartir, así nos vemos todos. Y ahora sí, los quiero escuchar. No sé si hay preguntas. Voy a tomar un Ah, poquito de agua mientras. primero, agradecer esta magna presentación.